Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Infancias robadas, la realidad de Javier. Hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje al mundo del comportamiento humano al analizar el intrigante caso de Javier. Desde la perspectiva del análisis de la conducta exploraremos dos de sus conductas problema, del aprendizaje operante y clásico. Bueno, tenemos la compañía de nuestros compañeros Daniela Alejandra Silva Arteaga, Wilson Fernando Hoyos Rivera, quien les habla, Diana Paola Velasco García y Nelcy del Socorro Medrano Tirado. Acompáñenos en esta aventura del descubrimiento y reflexión. Esperamos que disfruten este episodio tanto como nosotros disfrutamos prepararlo. Prepárense para aprender y reflexionar con nosotros. Hola, bienvenidos a este podcast. En este podcast vamos a hablar sobre el libro Hay futuro si hay verdad, de la Comisión de la Verdad en Colombia. Es un libro que recoge historias reales de personas que vivieron el conflicto armado en carne propia. Una de esas historias que más me gustó fue la de una mamá embarazada que en medio de un ataque a su pueblo vivió momentos de terror mientras su hijo de 11 años estaba en una misa lejos de todo. Este tipo de vivencias dejan marcas, muchas marcas, a veces se notan, pero muchas veces no. Y justamente de eso es lo que vamos a hablar en este podcast. Cómo el dolor de esas experiencias pueden quedarse guardadas en la forma de actuar, de sentir o hasta en cómo uno se relaciona con los demás. Porque el trauma no siempre se ve, pero sí se siente, y entender eso también es una forma de cuidar. Vamos a contextualizar un poco el caso. Vamos a hablar ahora sobre la historia que vio una madre y su hijo. Este relato pasa en un pueblo pequeño donde todo parecía normal, tranquilo. La mamá estaba embarazada y su hijo Javier, un niño de 11 años, había ido a misa. Pero de repente todo cambió. Hubo un ataque armado, la gente corría, gritaba, había miedo por todas partes. La mamá, llena de angustia, salió a buscar a su hijo sin saber si estaba bien. En medio de todo ese caos, perdió a su bebé. Más adelante, después de lo sucedido, Javier se enteró de todo y se empezó a culpar. Sintió que si no hubiera ido a esa misa, su mamá no habría salido y su hermanita estaría viva. Desde ahí, ese sentimiento de culpa no lo había dejado. Es como una sombra que le ha dañado los recuerdos y las relaciones, porque sí, esta historia habla de la guerra, pero sobre todo habla de lo que queda en quienes la sobreviven. Después de lo hablado, eso trae como problema número 1, que son la evitación del contacto social, y problema número 2, que es respuestas emocionales intensas ante recursos del pasado. En el problema número 1, habla sobre después de lo que pasó Javier. Javier cambió mucho y empezó a alejarse de la gente, a encerrarse en sí mismo, como que prefirió estar solo, en silencio. Y es que a veces cuando uno sufre tanto, lo más fácil es apartarse del mundo, porque hablar o ver a otros pueden hacer que el dolor vuelva. Entonces uno se guarda, no porque no quiera a los demás, sino porque es su forma de protegerse. Bueno, y ya en el problema número 2, pues aquí Javier no le basta con solo recordar. Es que cuando alguien le mencionaba a su hermanita o ese día del ataque, él se ponía mal, él se quiebra. Puede ponerse a llorar de repente, quedarse callado o simplemente irse. Es como si su cuerpo todavía viviera ese dolor, como si el pasado no hubiera pasado. Y eso nos muestra que su herida no es solo emocional, también es algo que se siente en el cuerpo, que todavía lo afecta cada vez que algo se lo recuerda.
Y bueno, ya para finalizar, pues entender estas historias también es una forma de sanar. Análisis funcional de la conducta de Javier bajo el condicionamiento clásico. El relato presenta una serie de eventos traumáticos que han dejado una huella emocional profunda en los personajes, especialmente en Javier, el hijo mayor de la narradora. Para entender la conducta problema desde la perspectiva del condicionamiento clásico, es esencial identificar los estímulos involucrados y cómo estos han generado respuestas emocionales negativas. El relato presenta una situación de trauma y miedo que afecta profundamente a Javier. Entender cómo las experiencias traumáticas pueden asociarse con emociones negativas, generando respuestas condicionadas que afectan el comportamiento y la percepción del individuo. El condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico, propuesto por Ivan Pavlov, se basa en la asociación entre un estímulo incondicionado que provoca una respuesta incondicionada y un estímulo condicionado que, tras repetidas asociaciones, provoca una respuesta condicionada. Estímulo incondicionado. En este caso, el estímulo incondicionado es la experiencia traumática de violencia y el miedo que Javier enfrenta cuando los paramilitares invaden su comunidad. Esta experiencia provoca una respuesta natural de miedo y ansiedad en el contexto del relato. Respuesta incondicionada de estrés en los individuos expuestos a estas situaciones. Por ejemplo, cuando Javier se enfrenta a la situación de peligro al ser llevado a El Cerrito, su respuesta natural es el miedo, que se manifiesta en su deseo de escapar y protegerse. Estímulo incondicionado, representado por situaciones cotidianas que antes no generaban miedo, como salir a la calle o ir a lugares como El Cerrito. Estas situaciones se asocian con el trauma vivido, convirtiéndose en estímulos que evocan la respuesta condicionada. A través del condicionamiento clásico, ciertos estímulos condicionados se asocian con el estímulo incondicionado, generando respuestas condicionadas. En este caso, el polideportivo y la iglesia. Estos lugares, que inicialmente podrían haber sido percibidos como seguros o neutrales, se asocian con las experiencias traumáticas. Por ejemplo, el hecho de que Javier y otros niños sean llevados al polideportivo bajo la amenaza de los paramilitares transforma este espacio en un lugar de miedo y peligro. Cuando Javier recuerda el polideportivo, puede experimentar una respuesta condicionada de ansiedad y culpa, ya que asocia ese lugar con la pérdida de su hermana Mariana y el trauma de la violencia. Esto es evidencia en su pensamiento de que, si no hubiera ido al Cerrito, su hermana no habría muerto. Esta culpa se convierte en un estímulo condicionado que activa su ansiedad cada vez que se enfrenta a situaciones que le recuerdan ese día. Respuesta condicionada. En Javier se manifiesta un miedo intenso y una sensación de culpa. A lo largo del relato se observa que Javier se culpa por la pérdida de su hermano, creyendo que su decisión de ir a misa fue la causa de la tragedia. Este sentimiento de culpa se convierte en una respuesta condicionada a situaciones que le recuerdan el evento traumático. Asociación de emociones negativas. La asociación de emociones negativas con ciertos estímulos se evidencia en la forma en que Javier reacciona ante situaciones que le recuerdan el trauma. Por ejemplo, el hecho de que Javier se sienta culpable por haber ido al Cerrito y su temor a ser reclutado por grupos armados son respuestas condicionadas a las experiencias vividas. La violencia y el miedo se convierten en parte de su vida cotidiana, afectando su bienestar emocional y su percepción de la seguridad. El análisis funcional de la conducta de Javier revela cómo el condicionamiento clásico ha influido en su respuesta emocional y comportamental. Las experiencias traumáticas han generado una asociación entre situaciones cotidianas y emociones negativas, resultando en un estado de ansiedad y culpa que persiste en su vida. Este tipo de análisis es crucial para entender el impacto del trauma en el desarrollo emocional y psicológico de los individuos, especialmente en los contextos de violencia. Bueno, y continuamos con el análisis del personaje de Javier bajo el condicionamiento operante.
En el caso de Javier, el hijo mayor de la narradora, es un ejemplo claro de cómo el condicionamiento operante puede influir en el comportamiento humano, especialmente en contextos de trauma y estrés. A través de su experiencia se puede observar patrones de conducta que se mantienen debido a la eliminación de estímulos aversivos, así como la influencia de refuerzos y castigos. La conducta de Javier se puede entender a través del condicionamiento operante, donde la evitación de estímulos aversivos se mantienen gracias a la eliminación del dolor emocional. Su experiencia resalta cómo el trauma puede influir en el comportamiento y las decisiones de una persona, llevándola a desarrollar patrones de evitación que, aunque comprensibles, pueden tener consecuencias a largo plazo en su vida emocional y social. En la conducta de evitación se refiere a la tendencia a evitar situaciones que se asocien con experiencias negativas o dolorosas. En el caso de Javier, su decisión de no regresar al cerrito y su sentimiento de culpa por lo que ocurrió con su hermana Mariana son manifestaciones de esta conducta. Después de haber vivido una experiencia traumática como el secuestro y la violencia en su comunidad, Javier desarrolla un comportamiento de evitación hacia situaciones que le recuerden ese dolor. Cuando Javier se siente culpable por haber ido a misa ese día, su mente asocia esta decisión con la pérdida de su hermana. Esto lo lleva a evitar situaciones que le recuerden ese evento, como el lugar donde ocurrió la misa e incluso la idea de tener hijos es asociado con la culpa y la pérdida. La eliminación de un estímulo aversivo. Esta conducta de evitación de Javier se mantiene debido a la eliminación de un estímulo aversivo al evitar situaciones que le recuerden su trauma. Javier se siente temporalmente aliviado de su angustia emocional. Este alivio actúa como un refuerzo negativo, ya que la evitación le permite escapar de la ansiedad y el dolor que siente al recordar la tragedia. Por tanto, su comportamiento se refuerza, ya que cada vez que evita un recordatorio de su culpa experimenta una reducción en su molestia emocional. El reforzamiento y castigo. En este contexto, el refuerzo negativo es el principal mecanismo que mantiene la conducta de evitación de Javier. Al evitar situaciones que le causan dolor, él se siente mejor, lo que refuerza su decisión de no enfrentarse a estos recuerdos. Por otro lado, el castigo puede ser presente en la forma de la culpa que siente por la pérdida de su hermana. Esta culpa actúa como un estímulo aversivo que le empuja a evitar situaciones que le recuerden su responsabilidad en lo ocurrido. Podemos concluir en el análisis del personaje de Javier a través del condicionamiento operante, que revela cómo el trauma puede influir en el comportamiento y las decisiones de una persona. Su conducta de evitación, reforzada por la eliminación de estímulos aversivos y la presencia de castigos emocionales, subraya la complejidad de las respuestas humanas ante situaciones de estrés y dolor. Y ya para darle finalizar el tema, para concluir este episodio, desde la perspectiva del análisis de la conducta, el caso Javier nos ayuda a comprender que un evento traumático puede dejar huellas evidentes o latentes en el comportamiento de la persona afectada, puesto que el impacto genera cambios, reacciones inmediatas o efectos a largo plazo. Otro factor clave ante esta respuesta de la conducta es la interpretación social, que suele ser desafiante para las personas debido a la intensidad de emociones, las reacciones afectivas intensas y las posibles consecuencias psicológicas del trauma. Las conductas también identificadas son la evitación del contacto social y las respuestas emocionales intensas ante recuerdos del pasado, que son indicadores de un trastorno de estrés postraumático. En el relato también analizan dos conductas problema bajo el condicionamiento clásico y operante, donde se identifican los estímulos involucrados y cómo estos han generado respuestas emocionales negativas, y que por otro lado también se mantienen debido a la eliminación de estímulos aversivos, como la influencia de esfuerzos y castigos,
Algunas recomendaciones dentro de estas estrategias basadas en evidencias para modificar estas conductas relacionadas con el estrés postraumático se incluye la terapia cognitivo-conductual, la terapia de exposición prolongada, la terapia de procesamiento cognitivo y la terapia EMDR. Estas terapias junto con el apoyo emocional y la psicoeducación son fundamentales para reducir los síntomas y mejorar la calidad de la vida de las personas con este tipo de traumas. Es importante recordar que cada persona con esos traumas es única y puede responder de maneras diferentes a los tratamientos. Solo un profesional de la salud mental puede ayudar a determinar el enfoque terapéutico más adecuado para cada individuo. Muchas gracias. Ya agradecemos a todos por escuchar este podcast